en la primera carta de Pedro. Entonces, hermanos, vamos a esforzarnos por pensar bíblicamente, amén. Vamos a pensar con una mente renovada. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios, su hermosa y preciosa palabra, que es como una espada de dos filos y que penetra y discierne las intenciones de la... Si tú eres una persona que no traes Biblia, allá atrás la vas a necesitar. Vamos a leer el día de hoy, vamos a predicar el día de hoy del versículo 18 de la primera carta de Pedro, del capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 18. ¿Listos? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y tiene ahí entre comillas, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está sentado a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Pueden tomar asiento. He dividido mi sermón en 3 partes, pero quiero nada más que tengamos, sobre todo las personas que nos visitan, que están aquí por primera vez, que nos acompañan, ahí su boletín, hay una hojita ahí en medio, es para que la llenes ahí cuando se vayan poniendo las cosas en las pantallas, y que te puedas llevar una guía a tu casa, que digas, mira, esto fue el sermón, y lo traigas aquí en la mente. Pero quiero que te quede claro que el propósito de este texto es esto: Jesús sufrió la muerte al tomar nuestro lugar en la cruz y ascendió a la diestra del Padre por la gloria de su resurrección. Ahora toda autoridad, y dominio le pertenecen. Y los creyentes, sabiendo que Cristo tiene el control de todo, vivimos en paz aún en los sufrimientos de esta vida pasajera y terrenal. Déjenme, les digo algo. En teología, cuando uno está estudiando cosas de la predicación, hay algo con lo que yo siempre he tenido mucho problema. Y es esto: los libros de la Biblia tienen algo que se conoce como una línea melódica. Dices tú, caray, ¿cómo? Sí, cada libro de la Biblia trae una línea melódica, trae un tema, te dice de qué se trata esto. Por ejemplo, el libro de Juan, al final, el capítulo 20, creo, no recuerdo el versículo, dice, y estas cosas se quedaron escritas para que creáis en Jesús, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. El libro de Juan, todo el evangelio de Juan, para eso se escribió, para que tú creas que Jesús es Dios. ¿Ok? Bueno, el libro de Pedro, su línea melódica habla del sufrimiento de las personas a quienes Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les escribe. Gente que estaba siendo perseguida y que se había ido a muchos lugares a vivir, precisamente porque en el lugar donde ellos vivían estaban siendo perseguidos, estaban siendo martirizados. Entonces Pedro escribe a los expatriados en el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, Bitinia, todos los lugares de ahí alrededor, toda el área esa de Turquía el día de hoy. Les escribe hablándoles del sufrimiento. Tú lees todos los que han estado aquí se han dado cuenta. Tú te pones a ver Pedro y la cantidad de veces que menciona el sufrimiento es de llamar la atención.
Entonces, cuando tú pienses en cuestiones de tu vida, en las que tienes alguna dificultad, ven al libro de Pedro y te vas a dar cuenta de cómo hay muchas razones por las cuales es necesario que nosotros tengamos bien claro el propósito de la muerte de Cristo. Empieza el versículo que leímos nosotros, dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. O sea, este es un libro que habla de estas cosas y es necesario que nosotros tengamos bien claro por qué murió. Nosotros, todos los que estamos aquí en la historia, hemos visto situaciones de personas que han pasado por sufrimiento. Veíamos al afroamericano aquí en los 60s luchando, siendo liderados por Martin Luther King Jr., para que los trataran bien, que se tuviera un lugar de dignidad en medio de una comunidad blanca. Este hombre, junto con todas las personas que lo seguían, fueron apedreados, fueron encarcelados, a muchos de ellos los mataron, los colgaron, los llevaron a tribunales injustamente. El día 4 de abril de 1968, a Martin Luther King lo asesinan ahí en el balcón, en el hotel, en Memphis, Tennessee. Y este hombre muere, es asesinado, acabando de dar un discurso que le dio vuelta al mundo, al grado que, al menos en esta nación, existe en el calendario el día de Martin Luther King Jr. Se celebra porque fue un hombre, un caudillo que luchó por los beneficios de igualdad, que no únicamente no se lograron, hubo cambios en leyes, cambios en la mentalidad, pero si nosotros vemos el resultado de esas marchas, de esos deseos, como decía en su mensaje, yo tengo un sueño que desafortunadamente el día de hoy, de una manera un poquito más fuerte, podemos nosotros ver que la comunidad afroamericana está sufriendo todavía consecuencias por el color de su piel, a pesar de que hubo un hombre y muchos más que pagaron con su vida para que esas cosas cambiaran. Vemos ahí las noticias, aguas con las noticias. Vemos los abusos incorrectos, totalmente incorrectos. Sin embargo, alguien tuvo que morir para que hubiese un cambio que les digo limitado, un cambio que no ha logrado su propósito y que me puede decirles un cambio que nunca vamos a ver. Me puede decírselos, no lo vamos a ver. Los humanos traemos una mancha de pecado que nos lleva a hacer cosas, que nos lleva a decir cosas, que nos lleva a pensar cosas muy inapropiadas en contra de los que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso nos debe de marcar la pauta para decir, yo tengo que tratar a esta persona con el sumo respeto que la palabra de Dios me enseña, porque esta persona está hecha a imagen y semejanza de Dios igual que tú. Somos nosotros representantes del Creador del cielo y la tierra, aquí en la tierra. Nosotros, cada persona, decimos por el simple hecho de ser que hay un Dios que nos creó a su imagen. Y el hombre, en nuestro pecado, hemos hecho cosas terribles. Pero bueno, vamos a ver, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y el propósito del Señor Jesucristo no era que se produjera un cambio social. Dice, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, el Señor Jesucristo no vino para que nosotros fuésemos buena onda, para que hubiera un cambio en la sociedad. No, Él vino con el propósito de abrirnos la puerta hasta la presencia misma de Dios Padre. Pedro lo que quiere aquí con esta
con esta carta es animarnos a que no solo experimentemos el sufrimiento al hacer el bien, como dice la palabra, lo acabamos de ver en las predicaciones pasadas. Nos recuerda que no somos los únicos que vamos a sufrir, ¿no? Que Cristo, el perfecto, justo, santo, Hijo de Dios, padeció de una manera inhumana, terrible, por nosotros y en nuestro lugar. Ahora, empieza Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a decirnos que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y nosotros, hermanos, como les he dicho en muchas ocasiones, leemos cosas y en ocasiones no nos detenemos a ver qué significan, por qué está diciendo esto. Lo que vamos a ver ahorita es por qué Cristo murió una sola vez por los pecados. El autor de Hebreos nos enseña, nos ayuda a ver de una manera clarita por qué era necesario que Cristo muriera una sola vez. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 7 de Hebreos, versículos 26 y 27. Voy a pasar la primera parte de este versículo aquí en esto. Hebreos 7, 26 y 27. Acuérdense que la palabra de Dios viene de la boca de Dios, está inspirada por Dios. Y dice el versículo 26 de Hebreos: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. A ver, ponle pausa ahí. Más sublime que los cielos. Dices tú, más sublime. ¿Qué se te figura la palabra sublime? Así como que qué bonito, no. Déjame te digo qué quiere decir sublime. Más extraordinariamente bello. O sea, cuando Dios quiere que se quede esa palabra escrita aquí, dice, más extraordinariamente bello que los cielos. Y esto va a ser algo que te va a tener que hacer eco al final de la predicación, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ustedes recordarán que antes, en el sistema levítico del Antiguo Testamento, se tenía que ofrecer sacrificio por el sacerdote mismo. Él tenía que venirse a presentar delante de Dios, tenía que ofrecer sacrificios por él mismo cuando pecaba. Pero no solamente ofrecía sacrificios por él, lo hacía también por los demás. Él venía y sacrificaba un cordero, derramaba sangre en el lugar santísimo, estaba haciendo por los demás. Entonces, como los hombres todos los días pecaban y pecamos, entonces todos los días era necesario que se estuviera ofreciendo un sacrificio por esos pecados. Todos los días. Ahora, aparte de ello, había un día que se llamaba el Día de la Expiación, donde el sumo sacerdote ofrecía estos sacrificios para él y todo el pueblo. Si teníamos el Día de la Expiación, ahora vamos a presentar este sacrificio por mí y por todos y cada uno de ustedes. O sea, esos eran los sumos sacerdotes que entraban a ese lugar santísimo a ofrecer esos sacrificios. Dice la palabra aquí que Jesús es el más grande sumo sacerdote que existe. Sigue él existiendo el día de hoy, todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los demás sumos sacerdotes, Jesús nunca pecó. Si algo nunca hizo Jesús fue arrepentirse de un pecado. Jesús no conoció el pecado. Cayeron sobre él todos nuestros pecados, pero él nunca pecó. Por eso dice la palabra que nos convenía. O sea, Dios, fíjate esto, Dios diciéndonos a través de su palabra, te conviene que Él sea el sumo sacerdote. Tú te has puesto a pensar, yo tengo un sumo sacerdote que a mí me convenía. O está como muy ajeno a ti el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre.
porque sabes que esto se hizo por ti y por mí. Y el día de hoy nosotros podemos decir, yo nunca me había puesto a pensar que a mí me convenía. A mí me convenía que alguien santo, inocente y sin mancha, apartado del mal y del pecado y hecho más sublime que los cielos, tomara mi lugar. Ay, caramba, o sea, el perfecto Hijo de Dios, el sumo sacerdote, al que Dios escogió, lo escogió porque era perfecto. Dale ahí, dale vuelta en tu Biblia en el capítulo 9 de Hebreos. Todas estas cosas que estaban pasando en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios, eran una sombra de lo que había de venir. Dice Hebreos 9:23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, cuando Cristo viene a su vida, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Agárrate de esto. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si Jesús es tu sumo sacerdote, su sangre preciosa derramada en la cruz te ha lavado de todo tu pecado, de toda tu maldad. Y eso nos debe de llevar a todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿saben a qué? A esperarlo. Las cosas celestiales, hermanos, no tienen no podemos comparar lo que está aquí en la tierra con las cosas celestiales, no podemos, no existe. Andábamos ahora que estuvimos visitando mi esposa y yo a mi hijo allá en Miami, que por cierto voy a tener una tercera nieta de mi hijo. Estaba viendo unas revistas, estábamos nosotros en un lugar y al cruzar la calle había unos edificios muy grandes, muy grandes. Entonces, Marta se andaba metiendo a ver ahí cuánto costaban la noche y todo ese tipo de cosas, nomás por curiosidad. Entonces empezamos a ver ahí, entonces yo me quedé con la cosa y dije, qué impresionantes, porque estaban un poquito caros. La renta de unos de ellos estaban en $50,000 al mes y costaban $26 millones para empezar, de 3 recámaras. Sí, pues ¿qué tienen estos lugares que están tan caros? Pues empecé a ver las fotos y los pisos, más para que tengan ustedes una idea, eran placas de granito completas. Hagan de cuenta como el tile, así en la casa. Allá el piso, los cuadros eran placas de granito completas. Las venas de la piedra seguidas. Ya ven cómo se cortan las partes de las montañas, de ahí está y yo estaba muy impresionado, o sea, la entrada tenía un piano de cola con unos candiles, 6,000 pies, 5,000, 6,000 pies, más o menos el tamaño del multiusos, para que tengan una idea, $26 millones. Y yo estaba viéndolos y estaba viendo todas las cosas. Y en ese momento estaba yo muy impresionado porque estaban impresionantes las cosas. Se me vino ese versículo que dice, cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni se le han ocurrido al hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dije, diantre mugrero,
Diantre mugrero. A ningún ser humano se le ha ocurrido hacer algo en la tierra, por más hermosísimo que pueda estar, que se compare con el cielo, porque ningún hombre se le ha ocurrido. Qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Hermanos, estas figuras nos dan una idea de que ese lugar que Dios dice ahí en la palabra, que lo pones con las cortinas de púrpura, los linteles, o sea, cubiertos con oro, y la mesa con los utensilios también de oro puro. Ese lugar tenía que haber estado impresionante por dentro. Es una idea de lo que había de venir. Y Cristo entró no con un cordero, sino entró Él y se presentó a sí mismo, y ahí en ese lugar santísimo, en la presencia de Dios, derramó su sangre para que tus pecados y los míos pudieran ser borrados por toda la eternidad. Hermanos, nosotros tenemos a un sumo sacerdote que en este momento está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Porque Jesús, a la hora de que da su vida por nosotros, nos acerca a Dios. La pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente: si Cristo vino y murió por ti y por mí, derrama su sangre, y su sangre nos limpia de todo pecado, lo cual nos permite acercarnos a la presencia de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre en este momento, mi pregunta es esta: ¿tú te acercas a Dios? ¿Tú estás cerca de Dios? ¿Estás buscando presentarte ante tu sumo sacerdote y presentarte y decirle cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? ¿O tienes flojera? Hoy no me levanté, tenía flojera a orar, no tengo tiempo, ando muy ocupado. Y el Rey, el Creador del cielo y la tierra, está sentado enseguida del Padre, compadeciéndose de ti y de mí, y tú y yo en ocasiones no le ponemos ninguna atención. Hermanos, es como les decía hace un momento, la teórica, las ideas, la escritura, la palabra, en ocasiones la procesamos intelectualmente de una manera muy certera. Sí, es cierto, pero la práctica, hermanos, la práctica debe de transformar nuestras vidas. Nosotros debemos de ser la gente más gozosa de la faz de la tierra, porque tenemos una puerta abierta a la presencia de Dios, donde el que está sentado en ese trono nos tiene toda la misericordia, porque dice que nuevas son cada día, ¿qué dice? Sus misericordias. ¿Cuántos días cuántos días han pasado y tú no has orado? Y está la puerta del cielo abierta para ti, para que al que te escucha y te ama con un amor incomprensible, lo dejas esperando. ¿Cuánto fue la última vez que tú estuviste con Dios? Hermanos, esto es para detenernos y decir: Señor, perdóname, porque el hecho de yo no tomar en cuenta tu muerte, donde me permites llegar a tu presencia, la estoy pasando por alto. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Jesús no entró, hermanos, a un templo hecho de mano de hombres, sino que entró al verdadero templo celestial, a ese lugar santísimo en el cual un día vamos a estar todos y cada uno de nosotros. Cuando Él entra,
y presenta su sacrificio, Dios lo acepta. ¿Y cómo sabemos que lo aceptó? Porque lo levantó de los muertos. Al santo, al justo, al perfecto, que nunca pecó, llegó y presentó un sacrificio en donde todos y cada uno de nosotros anteriormente estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y Cristo fue y presentó un sacrificio, puesto que Dios estaba airado con la humanidad completita. Se manifestaba a algunos y les hacía saber sus palabras, les hacía saber su misericordia. Pero hermanos, acuérdense una cosa, estaba Dios enemistado con toda la humanidad. Y necesitábamos a alguien que hiciera algo por nosotros, y ese alguien es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Hermanos, a través de la historia se han necesitado este tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque hemos pecado deliberadamente contra Dios de una manera terrible. Por eso vemos sacrificios desde el principio. Cuando Abraham fue y presentó a su hijo único, a Isaac. Pero ¿saben por qué lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo por él, por obedecer a Dios. Viene después de Abraham el sacrificio de la Pascua en Egipto, donde se cortan todos aquellos animales, y en los dinteles de la puerta se pone la sangre del cordero. ¿Y qué pasa por ahí? La muerte. Alguien tuvo que pagar para que la muerte no los tocara. Todos esos corderos que fueron sacrificados, estaban las puertas pintadas con la sangre manchadas. Pasa la muerte por ahí. ¿Por qué lo estaban haciendo? Cada uno por sus familias. Eso es lo que estaban haciendo. Pero cuando Cristo vino, hermanos, vino y presentó un sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿qué dice Juan? Del mundo. Dice Juan, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Vino e hizo un sacrificio una vez y para siempre, salvando a toda tribu, lengua y nación, por todo el mundo. Por todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El día de hoy, hermanos, nosotros necesitamos todavía un sumo sacerdote y un sacrificio para nuestros pecados. La buena noticia es que Jesús es ambos. Él es el sumo sacerdote y Él es el sacrificio. Perfecta unión delante de Dios. Nos imputa su justicia, ahora nosotros somos declarados justos. Él vino a sufrir el castigo que nosotros merecíamos, y una vez que lo paga, nos abre la puerta hasta la presencia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios, dice el libro de Hebreos. Acerquémonos confiadamente. Tú eres una persona que dices, ¿sabes qué? Es que a mí me da pendiente porque pues yo no he orado, no he leído la Biblia. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Él ya hizo. Ya lo hizo, para que tú puedas venir y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo soy un pecador, una pecadora que necesita misericordia. Es su palabra que Él va a tener misericordia, de que quiere tener misericordia. Y tú te acercas a Él y su palabra dice que el que se acerca a Él, Él no le echa fuera. A pesar de tu pecado, a pesar de tu pecado. Tú te acercas con un corazón arrepentido a la presencia de Dios y el Señor te quiere perdonar. Dice 1 Juan, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que dice. Dice Salmos, ¿verdad? Que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, mas el que lo oculta, dice, no prosperará. No prosperará. Hermanos, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué es tan necesario que nosotros sepamos por qué esto lo tenemos que entender? Bueno, pues nosotros seguimos viviendo en un exilio. Hermanos, la palabra de Dios dice que este no es nuestra morada final. Estamos de pasada. Y en esta pasada, hermanos, si no todos los que estamos aquí, un día será, pero todos hemos sufrido. Todos los que estamos aquí, sin excepción, todos, donde estaremos experimentando mucho sufrimiento,
Y en ese sufrimiento tenemos que honrar a las autoridades, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a la esposa al marido, los hijos a los padres. O sea, vamos a sufrir en medio de una corrupción, pero nos dice la palabra, ¿sabes qué? No más que en todo esto, Cristo te tiene compasión, tiene misericordia de ti en tu sufrimiento ante cosas que son tan injustas. Dice ahí en el capítulo 2 del libro de Hebreos, si lo tienen abierto en Hebreos, el capítulo 2 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él mismo padeció siendo tentado. Me encantan las palabras me encanta la palabra de Dios. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, estamos nosotros aquí en la tierra sufriendo, pero tenemos que entender que Jesús sufrió por todos nosotros. Tentaciones con las que ninguno de nosotros vamos a ser tentados jamás. Y les he dicho en varias ocasiones, se los vuelvo a decir, a ninguno de ustedes, nunca nadie, a menos que tu mente te quiera jugar un truco ahí, te van a ofrecer la gloria de todas las naciones. Como al Señor Jesucristo el diablo dijo, si tú te postras y me adoras, yo te doy toda la gloria de estas naciones. O sea, estás hablando de gloria, estás hablando de los placeres, estás hablando del dinero, estás hablando de la diversión. El diablo le dijo, yo te las ofrezco a ti si te postras y me adoras. Hermanos, esa sí es una tentación. No como pudiéramos tal vez aquí tener la tentación de robarnos $1,000,000 o 100,000, o un carro, meternos en una casa, o adulterar, o mentir. No, espérate. Él fue tentado en todo, en todo. Entonces, a la hora de que tú estás pasando por una tribulación, una dificultad, tú puedes ir con el que se compadece de ti y de mí. A decirle, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Por favor, ten misericordia de mí. La compasión con la que Cristo nos trata debe de sobrecoger nuestros corazones. Porque aquí dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, esto del sufrimiento, la muerte de Cristo, hermanos, tiene propósitos. Yo sé, usted no me tiene que decir, a nadie nos gusta el sufrimiento y no lo vamos a buscar. Y yo espero y mi deseo que te quede claro que el sufrimiento de Cristo tiene un propósito en nuestras vidas que nos debe de llevar a vivir con una expectativa de fe y gratitud en medio de cualquier situación difícil que tú estás viviendo. Primera de Pedro 2:21, de lo que ya leímos, dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo para que sigáis sus pisadas. A ver, Dios, espérate. O sea, tú dices aquí en tu palabra que nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo, en las cuales Él estaba sufriendo, de tal forma que ahora yo aprendo de lo que Él sufrió. Sí, claro que sí. Tú y yo tenemos un llamado como hijos de Dios, como creyentes, a seguir el ejemplo de nuestro Salvador, que hizo lo bueno, lo correcto, lo justo, lo perfecto, lo santo, y aún así lo mataron. Entonces, si nosotros estamos haciendo algún bien y nos va mal, si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿es porque tenemos que seguir el ejemplo de Cristo? Claro que sí. Claro que sí. De eso se trata. Para que sigáis sus pisadas. Les voy a decir 5 cosas que apunté en cuestiones del sufrimiento, que espero les hagan un poquito de eco, porque el sufrimiento tiene propósitos. Y el primer propósito del sufrimiento es un llamado para nosotros y para otros a dejar de atesorar cosas mundanas. Cuando estamos en situaciones difíciles, en donde decimos, ni con todo el dinero del mundo se puede solucionar esto, quiere Dios que entiendas claramente que no es las cosas las que te van a resolver los problemas. El que te quiere enseñar es Él.
y te quiere enseñar cosas sobrenaturales. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. No las conocemos, hermanos. Pero cuando clamamos a Dios en medio del sufrimiento, Él nos va a enseñar a valorar lo eterno, no lo pasajero. Cuando está el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, les dice: ¿o pensáis que aquellos 18 sobre los cuales la torre de Siloé cayó y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habían en Jerusalén, que habitaban, perdón, en Jerusalén? Os digo que no. Estaban comparando estos hombres una situación que había pasado con otras personas. Le dicen: oye, ¿por qué les pasó esto? ¿Porque pecaron ellos o pecaron sus padres? Dice, una torre en Siloé se cayó arriba de 18 personas y las mató. Y Jesús le dice: si ustedes no se arrepienten, van a morir igual que ellos. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Se van a morir, no importa quién haya pecado. Por lo tanto, el sufrimiento, hermanos, independientemente de lo que sea, nos debe de llevar a entender que esta vida es pasajera, se va a acabar. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos el número de años contados. Lo tenemos. El Señor sabe el día que tú vas a partir a la presencia. La segunda cosa, aparte de arrepentimiento, para que vivas una vida arrepentida, es confianza. O sea, tú sufres y el sufrimiento te lleva a arrepentirte de cosas que tú has hecho, que has dicho, que has pensado, que no has hecho, etcétera, etcétera. Pero también nos lleva a tener una confianza en Él. El sufrimiento es un llamado a confiar en Dios y no en las cosas que el mundo afirma que necesitamos para vivir. Hermanos, hay situaciones que no podemos resolver con dinero. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo con eso. Las cosas tal vez más placenteras al corazón del hombre no vienen de la tierra, vienen de Dios. Él es el que las ha provisto, Él es el que las inventó. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice: porque fuimos abrumados sobremanera. O sea, se encontraba Pablo en una situación terrible. Dice: más allá de nuestras fuerzas. A lo mejor tú te identificas con esto. En ocasiones has dicho: hijo, ya no soporto esta prueba tan difícil. Una enfermedad, una depresión, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea, Pablo les escribe y dice: estaba la situación tan horrible, dice, que pensamos que nos íbamos a morir. Dice: de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. O sea, ya no me estaban esperando así: nos vamos a morir. Dice: a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El sufrimiento te lleva a que levantes los ojos y digas: por favor, Dios, ayúdame. La tercera cosa, rectitud. O sea, el sufrimiento te lleva a que vivas una vida recta. El sufrimiento es la disciplina a la que nos somete nuestro amado Padre Celestial para que compartamos su santidad. Y es Hebreos 12, si tienen sus Biblias en Hebreos, es Hebreos 12, quiero que la lean por favor. Hebreos 12, versículo 6, y lo voy a brincar, me voy al 10 y 11 del mismo capítulo 12. Dice, para si alguien les dice lo contrario en relación con la disciplina de Dios, dice: porque, Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Versículos 10 y 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Dirán ustedes: de antes, pastor tan gacho. Pero saben, les voy a decir esto: qué bueno que hay situaciones donde nadie te puede ayudar. En situaciones bien difíciles, que aunque desafortunadamente nuestra tendencia es: hijo, es que me pudo haber ayudado, no lo hizo.
O el pastor, ¿cómo no me llamó y me visitó, hizo esto? ¿Tú no te has puesto a pensar que Dios en su soberanía perfecta, en su sabiduría perfecta, te permite pasar por cosas bien difíciles para que participes de su santidad? ¡Wow! A ver, yo estoy pasando por esta tribulación, por esta dificultad y siento el azote de Dios, la disciplina de Dios, y lo está haciendo con un propósito para que participes de su santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, no lo vamos a ver. O sea, la tenemos en Cristo Jesús, gloria a su nombre por eso. La cuarta cosa es, tiene como propósito una recompensa. El sufrimiento está generando para nosotros una gran recompensa en el cielo que suplirá 1000 veces más cada pérdida que tengamos acá. Cuando tú lees Romanos 8:28, porque todo obra para bien de los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hermanos, si no lo vas a ver aquí, yo te aseguro por la palabra de Dios, lo vas a ver en la eternidad. Dice 2 Corintios 4:17, fíjense lo que dice, 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción leve. Oye, pastor, espérate. Esta persona se está muriendo, está la situación horrible, no hay dinero, no hay medicinas, hay una desesperación, estamos perdiendo todo. Hijo, mano, qué duro. Estas personas, en el tiempo de Pedro, estaban siendo perseguidas y no estaban siendo perseguidas llevando ellos consigo mismos sus cosas o sus propiedades. Eran peregrinos y extranjeros, no traían nada, y con lo que iban a pagar seguir al Señor Jesucristo era con su vida. Los iban a matar. Y sí, esta escena que les presenté está trágica, sí, está muy tremenda. Yo viví parte de ello en mi vida en un momento dado. Es terrible tener un enfermo de cáncer en casa, horrible. Pero la Biblia a tu tribulación y a la mía le llama esta leve tribulación momentánea. Dice, y pasajera. Va a pasar. Aunque tú vivas 100 años, va a pasar. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Este es Dios diciéndonos que esta leve tribulación momentánea produce, fíjense lo que dice, un eterno peso de gloria. No es por 1000 años o 100,000 billones de trillones de cuatrillones, no. Es eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros esta gloria eterna. Y le huimos a la tribulación. Yo le huyo. Y digo, Señor, no me pruebes. Pero Dios es sabio y es perfecto. Y Él permite cosas en las vidas de todos y cada uno de nosotros que si las pudiéramos evitar, las evitábamos, pero vemos que al final del paso del tiempo decimos, gracias Dios, porque me enseñaste. Y la quinta, no deja de ser el sufrimiento un recordatorio. El sufrimiento nos recuerda que Dios envió a su Hijo al mundo a sufrir para que nuestro sufrimiento no fuera la condenación de Dios, sino su purificación. Otra vez. El sufrimiento nos recuerda que Dios envió a su Hijo al mundo a sufrir para que nuestro sufrimiento no fuera la condenación de Dios, sino su purificación. Tú estás siendo purificado por medio del sufrimiento y ya Cristo nos dejó el ejemplo. Filipenses 3:10 dice así. Este es Pablo escribiendo a estos hermanos, estando en la cárcel, dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección, fíjense nomás, y la participación en sus padecimientos. Wow, o sea, Él nos está diciendo, el Espíritu de Dios a través de Pablo en esta carta a los Filipenses, nos está diciendo que yo al sufrir
¿puedo participar de los sufrimientos de Cristo? Exactamente es lo que está diciendo. Decía Pablo en otra parte, decía, yo llevo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo. El día de hoy, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo sigue sufriendo violencia. Al día de hoy. Y es el cuerpo de Cristo el que sufre ese padecimiento. Y nos recuerda, o sea, ya mi Salvador padeció, yo lo puedo pasar. ¿Por qué? Porque todo esto está produciendo en mí un cada vez mayor peso de gloria. Ahora, volviendo a nuestro texto en 1 de Pedro, ya se me pasó el tiempo aquí tremendo por esta parte de la escritura que todavía no la acabo. Hay un intercambio ahí en donde dice, porque Cristo murió una sola vez, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, lo hemos oído otras veces, Él vino y se puso en nuestro lugar, por ti y por mí, para que tú no sufrieras el castigo de la ira eterna. Jesús lo ejemplificó de una manera perfecta estando en la cruz, antes de la cruz, en el juicio de Jesucristo, cuando les preguntó el gobernador, ¿a quién les suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? O sea, ¿al criminal o a Jesús? Suéltanos al criminal, es con el que nosotros nos identificamos. Y Jesús se quedó en ese lugar de todos los criminales, de todos los mentirosos, de todos los adúlteros, de todos los que somos pecadores. Se quedó y pagó ese precio para que nosotros tuviéramos vida eterna. Jesús, fíjense, quiero nada más que quede esto bien claro, porque es una cosa muy importante. Cuando Jesús da su vida por nosotros en la cruz, hermanos, nosotros muy fácilmente hacemos una ecuación en la mente y decimos, hijo, vamos a estar en el cielo y ahí están las calles de oro y las paredes de piedras preciosas, las 12 perlas. Hermanos, ustedes se han fijado que difícilmente cuando hablamos del cielo hablamos de que vamos a estar con Dios. Sí lo mencionamos, pero para eso nos salvaron. No para estar vueltos locos, que el cielo va a estar hermosísimo, sí va a estar increíble, no lo podemos ni pensar, sí lo podemos. Pero Jesús no murió principalmente para que tuviéramos una eternidad sin dolor y llanto, sino para que pudiéramos estar cerca de Dios. Para eso murió, hermanos. Para eso murió. Jesús no murió principalmente para que tuviéramos una eternidad sin dolor y llanto, sino para que pudiéramos estar cerca de Dios. Y lo más glorioso es que el día de hoy podemos estar cerca de Él. Amén. La segunda parte, y aquí le voy a dar más rapidito, ya se me pasó aquí, la victoria de Cristo en su muerte. Entonces esta parte vamos a leer el versículo 19, donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, este es un versículo, si no el versículo más difícil de entender del Nuevo Testamento. Este es. Cuando te digan, ¿cuál parte está más difícil? Esta. Teólogos haciéndose garras, les voy a dar tres de las explicaciones que más aclaran y los vamos a decir por cuál al menos yo me inclino más. La primera de ellas es esta. Jesús preencarnado, o sea, antes de que tomara forma de hombre, por medio de su Espíritu Santo, predicó a través de Noé a la generación rebelde de esa época. O sea, el Espíritu de Cristo estaba en Noé. Noé los llamó al arrepentimiento, pero como desobedecieron, ahora están sus espíritus en prisiones del infierno. Esa es una. La segunda, Cristo proclamó su victoria a los ángeles caídos en el lugar donde estos espíritus están confinados antes de que llegue el día del juicio final. Esa es otra. Y la tercera es, Cristo anunció su victoria después de su resurrección a todo principado y potestad de espíritus inmundos. Hermanos, nosotros a la hora de venir a este texto tenemos que tener cuidado de no ser dogmáticos, es decir, es que esto es lo que quiere decir. Es un texto bien difícil,
bien difícil. ¿Cuál es o puede ser la interpretación más acertada? Cuando empezamos a ver Pedro, en el principio, en el inicio, dijo que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, ¿se acuerdan? Que los profetas estaban indagando y viendo que anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora, Noé era un profeta, él fue un profeta a ese tiempo de la inundación aquella. Jesús en su espíritu fue y predicó a por medio de Noé a esa generación perversa. Pedro dice que ellos fueron desobedientes a la predicación de Noé, y aunque Dios fue paciente, por muchos años llegó el tiempo donde fue necesario aplicar su justicia por medio de un diluvio. Así que lo más razonable para la interpretación de este pasaje es que Jesús predicó por medio de Noé a las personas rebeldes de esa generación. En lugar de afirmar que Jesús, entre su muerte y su resurrección, descendió al infierno, hermanos, no hay una sola referencia bíblica donde dice que Jesús descendió al infierno. No hay. Cosas que se manejan. No existe tal cosa. Cuando vemos lo que está escrito, tenemos que guiarnos por ello. ¿Ok? Me voy a brincar una cita de 1 Corintios, pero quiero nada más hablarles acerca un poquito de la cuestión del arca, el diluvio como juicio y el arca como salvación. Hermanos, Noé estuvo predicando 120 años, nadie se convirtió en 120 años. Era tanta la maldad de la gente que veían a este hombre haciendo un arca. La gente se burlaba de él. Llegó el momento en el que empieza a llover y dice que las fuentes del mar se abren, abajo del mar se abre, empieza a salir agua de abajo, agua de arriba, y empiezan a inundar la tierra. Vinieron a tocar a esa puerta y no hubo quien pudiera abrir, porque dice Génesis que Dios cerró la puerta. Lo que quiere decir que Noé ni su familia podían abrir esa puerta. Dice Nancy Leigh DeMoss, una autora que recomendamos, dice, en el arca solo había una puerta. De la misma manera, en el camino de salvación solo hay una puerta, que es a través de Jesús. Y por último, termina diciendo Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hay gente en el cristianismo que afirma que el bautismo salva por esta parte de la Escritura. Hermanos, fíjense bien lo que dice. Pedro está diciendo una cosa que nosotros malinterpretamos, y ahorita la van a ver por qué. Dice Pedro así, el bautismo que corresponde a esto. Bautismo es una sumersión, es meter a alguien a algo, a una pintura, meterlo abajo. O sea, el bautismo no es que te rocíen con agua, no, es sumergido. Nosotros tenemos que ver qué es esto que está diciendo aquí Pedro. Pedro está usando la historia del diluvio y la salvación de 8 personas por medio del arca como un símbolo de ilustración. Nos está diciendo nada más qué pasó. Nos quiere explicar el mensaje. Dice, así como 8 personas en medio del juicio de Dios. O sea, imagínense, se estima más o menos que había más de 1 billón de personas. Dices tú, sí, había más de 1 billón de personas. Del tiempo de Génesis, de cuando empieza la humanidad, al tiempo de Noé, habían pasado muchos años, más o menos unos 1600. Si en 200 años la población del mundo, aquí nomás viendo Estados Unidos, en 200 años atrás,
Aquí había, ahorita no recuerdo el dato exacto, no les quiero mentir, pero vamos a suponer que había 4 billones de personas. 200 años después, al día de hoy, hay 7 billones de personas. Ahí pasaron más de 1000 años. Toda la gente, una terrible. Entonces Dios salva por una arca a 8 personas, una arca de madera. Este era un juicio de Dios. Ahora nosotros el día de hoy, hermanos, el día de hoy, así como hubo un arca que salvó a 8 personas, hay una cruz, la cruz de Cristo, que te puede salvar a ti y a mí. Por eso dice, si tú tomas tu cruz y me sigues, serás entonces mi discípulo. En la cruz, hermanos, de Cristo, esa es la puerta de entrada al cielo, la que te puede salvar a ti y a mí. Ese es un juicio de Dios. En la generación de Noé, la gente murió sumergida en las aguas del juicio de Dios. Nosotros merecemos morir sumergidos en la ira de Dios por la eternidad. La buena noticia es que Jesús tomó nuestro lugar al ser sumergido en la ira de Dios mientras colgaba de la cruz. Eso dice. Nosotros, hermanos, el día de hoy, cuando vemos esta parte de la Escritura, decimos, entonces, ¿qué quiso decir Pedro con esto? Bueno, lo que quiso decir es esto, que ahora nosotros podemos ser sumergidos no bajo la ira de Dios. Esa fue la manifestación de la ira de Dios, ahora de la gracia de Dios. Al tú responder al Evangelio y bautizarte con Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Y luego en Romanos 6 dice, con Cristo somos sepultados para que a la hora que salimos andamos en vida nueva, en esa muerte y resurrección del agua. Cuando tú respondes al Evangelio, eres uno con Cristo. Ahora, lo que era antes era un juicio, ahora es una gracia. Decir, puedo ser sumergido bajo las aguas del bautismo para tener una unión con Cristo. Sí, hermanos, porque esa es la única manera en la que tú y yo vamos a ser salvos. El que crea y se bautice será salvo, dice Marcos 16:16. El que crea y se bautice. Espérate. Entonces dices tú que el bautismo no salva, pero estás diciendo que sí salva. Si primero tienes que creer y luego te bautizas y solamente debes ser salvo. No, acuérdense una cosa, el que estaba crucificado a la diestra del Señor Jesucristo, ¿se bautizó o no se bautizó? No se bautizó, ¿verdad? Fue salvo. El Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no estamos colgados en una cruz. Tú y yo tenemos la palabra de Dios para obedecerla. Y que si tú ya te arrepentiste, tú debes de bajar al agua diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Yo soy sepultado con Cristo. Y en el pasado me han preguntado, me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo estaba muy chiquillo y no sabía ni qué andaba haciendo, nomás quería complacer a mis papás y me fui y me bajé al agua para que cumplir y todo ese rollo. ¿Me debo bautizar otra vez? Sí. Antes les decía que no, ahora les voy a decir que sí. ¿Sabes por qué? Porque antes nomás te mojaste. Eso fue todo lo que hiciste. Te mojaste, pero no te arrepentiste. Tú eres uno de esos. Apúntate en el módulo de información. Sabes que necesito bautizarme. Yo no sabía qué estaba haciendo. Yo cumplí una obligación. Bautízate. Y dile a la gente, ¿sabes qué? Yo estoy siendo sepultado con Cristo. Estoy unido con Él y ahora ando en vida nueva. Hermanos, casi para terminar, ¿el bautismo nos puede salvar de nuestros pecados? De ninguna manera. El único manantial que puede lavar nuestros pecados es la sangre de Cristo. Pedro está diciendo que somos salvados de nuestros pecados por lo que el bautismo representa, y lo que representa es nuestra unión a Cristo en su muerte y resurrección. Romanos 6. Jesús, vamos a ver la última parte de la guía. Jesús tuvo que sufrir para recibir el castigo que nosotros merecíamos, pero ese sufrimiento fue el camino a su gloria final. De la misma manera como creyentes estamos y estaremos sufriendo
durante esta vida, pero al final del sufrimiento nos espera la gloria de nuestra herencia incorruptible en los cielos, que es una comunión perfecta con nuestro Creador. Hermanos, el diluvio, la muerte de Cristo, no fueron única o exclusivamente un evento histórico. No. Es un evento que debe tomar lugar en cada corazón de los que estamos aquí. Hermanos, esa muerte, el día de hoy, tiene poder. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado donde pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Eso es lo que le predicamos al mundo, y lo que nosotros debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Si tú eres una persona que se identifica con el cristianismo, se le hace muy suave, pero sigues viviendo en tu antigua manera de vivir, te tengo que decir una cosa: la diferencia de una religión con una relación con Dios es que la relación con Dios fue hecha y está cumpliéndose su propósito todos los días por la eternidad, en que tú y yo podemos entrar a la presencia del Dios vivo hoy y deleitarnos con este Señor Jesucristo, con nuestro Dios, que nos dice: deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate en Él. Es el camino vivo, abierto, una esperanza viva, nueva, que tenemos que aprovechar todos los días. Hermanos, no nos vayamos con la idea, como les he dicho en otras ocasiones y se las vuelvo a decir hoy, de que si tú no quieres pasar tiempo con Dios, tú no amas a Dios, a ti no te interesa Dios, tú no quieres saber nada de la palabra de Dios, no te gusta alabar a Dios, no creas que porque te mueres y tú crees que eres cristiano, sí lo vas a querer hacer allá. Si aquí no, ¿quién te dijo que sí? ¿Quién te ha engañado? El creyente ama estar en la presencia de Dios, ama a su Creador, se deleita con Él, se deleita por Jesús. Vamos a orar, hermanos. Si tú no conoces a Cristo y quieres pasar al frente y queremos por ti, hazlo al final. A las personas que por primera vez nos visitan, quieren saber de Misión de Gracia, por favor vayan a esa pérgola. Ahí va a haber personas que van a estar esperándolas, deseosas de orar por ustedes si tienen necesidades, o les van a contestar preguntas. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el precioso sacerdote que nos has dado, Señor. El sacerdote y sacrificio vivo por nuestros pecados, que nos han abierto la puerta hasta tu presencia, por la cual entramos con acción de gracias y con gratitud, y habremos de decir que este es el día que tú has hecho, Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en ti, Señor. Gracias por la eternidad que nos espera, por las cosas que tienes preparadas para nosotros, pero también gracias por el sufrimiento, Señor, que nos has dejado el ejemplo claro y vivo de que tienen un propósito, tal forma que no vivimos aquí sin esperanza, sin consuelo, sino con una esperanza de vida eterna y ese peso de gloria que es eterno. Señor Jesucristo, gracias que sigues sentado ahí. Tú conoces cada corazón de los que estamos aquí, Señor. Te quiero animar a que tú le digas: Señor, perdóname. Yo no sabía esto. Te quiero pedir que me perdones y me quiero arrepentir de mis pecados. No me quiero presentar delante de Dios inmundo, lleno de maldad, de pecado, donde ya no habrá más oportunidad, sino, como dice su palabra, una horrenda expectación de hervor y fuego eterno. Tú eres esa persona y de perdóname, Señor. Perdóname y tómame. Recíbeme, Señor Jesús. Padre, yo bendigo a cada hermano, hermana de esta congregación, los pongo en tus manos. Te doy gracias por sus vidas, por todos aquellos que intencionalmente buscan un cambio en sus corazones, una sinceridad, que cada vez nos alejamos más de la doblez, de la hipocresía, de la falsedad, que intencionalmente buscamos una
vida íntegra, Señor, que refleje a Jesús, a pesar de que estamos sufriendo en este peregrinaje. Padre, lo pedimos todo y lo recibimos también en el nombre precioso de aquel que padeció una vez y para siempre, en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.